apreciador de los cambios a la reforma electoral. No tengo más que añadir a lo que ha manifestado el maestro Woldenberg, y se están perfilando posibles reformas al sistema político mexicano. Lo digo con toda reserva porque hemos hablado tanto de esta reforma y nunca se han concretado, pero sí parece que empieza a manifestarse una disposición a tocar algunos temas que todavía tengo tiempo, pues permito enumerar. Un tema es la suplencia del presidente de la República. Este ha sido un tabú del sistema político mexicano. Como ustedes saben, la Constitución establece que en caso de falta absoluta del presidente de la República, dependiendo si son los 2 primeros años, el Congreso elige un presidente interino y se convoca elecciones que se celebrarán entre 12 y 16 meses después para concluir el periodo. Si la ausencia del presidente es después de los 2 años, se nombra un presidente sustituto que termina. Pero las 2 veces que este mecanismo funcionó fue cuando asesinan al presidente electo Obregón y cuando renuncia el presidente Ortiz Rubio. El mecanismo funcionó, pero había un jefe máximo, estaba Diego Calle. Entonces, hoy en día lo que se analiza es que en tanto el Congreso decide y la Constitución exige un quórum muy alto, es decir, exige que estén presentes más de las 2/3 partes, por lo menos las 2/3 partes de los legisladores, lo cual eleva el número de legisladores para hacer el quórum. No hay ningún señalamiento de quién queda en el mando del gobierno de la República. Entonces, hay varias ideas en proceso. Una idea es, por ejemplo, que el secretario de Gobernación quede al frente del despacho, en tanto el Congreso decide, un poco a la manera que lo resuelven algunas entidades federativas de nuestro país, donde el secretario de Gobierno suple las ausencias temporales y definitivas de los gobernadores. Esto podría tener una variable: el secretario de Gobernación cubre la ausencia y inmediatamente se convocarían nuevas elecciones. Esa es otra opción, hasta la idea de analizar si es conveniente restablecer o no la vicepresidencia de la República. Este tema, la vicepresidencia, ha sido en general el tema de la sustitución del presidente, ha sido un tema que los mexicanos hemos procesado de distintas maneras y no siempre aceptamos. En la Constitución del 24, el vicepresidente era el segundo lugar de la elección y obviamente pues eso daba lugar a unos conflictos tremendos. El presidente tenía de vicepresidente a su principal adversario. Después, en la Constitución del 57, estableció que correspondía al presidente de la Corte suplir al presidente, así llega Juárez a la presidencia, pero bueno, pues esta medida también lleva a politizar a la Corte, y Porfirio Díaz lo cambia al final de su gobierno, cuando se desata ya la sucesión ante su decadencia, y para resolver su conflicto entre reyistas y científicos crea la vicepresidencia, que subsiste hasta Madero y que luego es malograda este sistema de sucesión de presidente, y se fijaba hasta cuarto o quinto lugar en la línea sucesoria por Huerta, que asesina al presidente y al vicepresidente, y queda el secretario de Relaciones de presidente, y hace que el secretario de Relaciones lo nombre secretario de Gobernación y luego renuncie, y de esta manera llega. Por eso los constituyentes del 17, yo creo que tomaron la determinación: ya no nos metamos a fijar una línea sucesoria prevista en la ley, sino dejemos que el Congreso resuelva. Pero hoy esto se ve como una vulnerabilidad del sistema político, además de que
no solamente prevé de esta manera la Constitución la ausencia absoluta del presidente, y no se prevén casos que pudieran suceder de incapacidad física o mental. Está el tema de discusión de la ratificación del gabinete por el Senado de la República. Como yo les decía, actualmente solamente el Procurador General de la República es ratificado por el Congreso. Hay esta demanda en algunos grupos parlamentarios, por lo menos en el mío, de que ratifique el gabinete entero, como sucede en el sistema presidencial norteamericano, donde el Senado ratifica cerca de 400 funcionarios del Poder Ejecutivo. Eso es como un matiz parlamentario del sistema presidencial, pero se da en un sistema presidencial tan ortodoxo como el norteamericano. Por lo menos, creemos que se debiera de ratificar, si no todo el gabinete, es una opinión personal, por lo menos el secretario de Relaciones Exteriores, en dado que lleva la representación muchas veces del Estado mexicano, y que es una contradicción de la Constitución que establezca que los embajadores y los cónsules sí son ratificados por el Senado y no el titular de la Cancillería. Se va a discutir el tema de qué mecanismo pudiera utilizarse para, en caso de que el presupuesto de egresos no sea aprobado. Este es un vacío también que tenemos en la legislatura. Si el 31 de diciembre el Congreso no tiene presupuesto, nos podríamos amanecer sin ningún presupuesto el 1 de enero. Entonces, puede establecerse ahí algún tipo de previsiones de que se dé por aprobada, o porque continúe la parte de gasto corriente, o que un incremento, como hacen algunos estados, del índice inflacionario, pero es un tema que también debe discutirse. Está también sobre el tapete de la discusión un tema que está muy arraigado, sobre todo en las agendas ciudadanas, que es la reducción del número de integrantes de la Cámara de Diputados. En la visión y de la Cámara de Senadores, de que es muy grande 500 diputados, de reducir 100 a 400, reducir también el número de integrantes del Senado de 128 a 96. Está también sobre el tapete de la discusión la reelección consecutiva de los legisladores federales y locales. Ahorita puede haber reelección, pero es alternada, no puede haber reelección consecutiva. Se dice que solo México y Costa Rica no lo tienen. Bueno, ahí hay temas a discutir: cómo sería esta reelección, cuántos periodos. Se habla de que podrían ser 2 periodos de elección para los diputados, 1 para los senadores, pero apenas hay aproximaciones todavía muy tímidas entre las fuerzas políticas para elegir esto. Está también planteado por muchos legisladores la reelección de los presidentes municipales, o por lo menos eliminar de la Constitución General de la República la reelección de los presidentes, la prohibición de reelección inmediata de presidentes municipales, y dejar que cada entidad federativa lo resuelva de acuerdo a sus propias características. A mí en lo particular, y bueno, me gustaría conocer la opinión de compañeros, especialmente del maestro Woldenberg, me parece que esto tiene un efecto sobre la equidad de la contienda, que no está muy calculado al interior del Senado. Es decir, todo el sistema electoral mexicano está basado en que nunca un funcionario público en funciones compite al mismo tiempo. No hay esta cosa que hay en los sistemas parlamentarios y el sistema presidencial norteamericano con la reelección, de que el presidente es presidente y es candidato. Aquí no tenemos esto. Todo funcionario público tiene que separarse del cargo de manera definitiva o vía licencia para competir. Y aún así tenemos muchos problemas de equidad en la contienda. Entonces, mi preocupación personal, me la comentó aquí, es que cómo regular esto de un presidente municipal con todo el aparato de gobierno y a la vez siendo candidato. Si no, estaríamos abriendo la puerta para un
multiplicar los conflictos electorales comunitarios o municipales. De todas maneras, me parece que es un tema que si se toca no puede ser solamente en la reforma constitucional, sino tiene que tener una réplica en las legislaciones electorales de los estados. Está también el tema de la figura del gabinete, de revisar los sistemas de control parlamentario del Poder Ejecutivo, y también hay iniciativas para modernizar el fuero de los legisladores. Esta inmunidad procesal que tenemos los legisladores y algunos funcionarios públicos respecto a delitos, hay la idea, si no bien de eliminarlo, sí de modernizarlo para evitar que el fuero no se confunda con impunidad. También, bueno, se habla de reformar el procedimiento de designación y los requisitos de los ministros de la Corte. Eso es un panorama a grandes rasgos del tema de la agenda política. Muchas gracias. Ciertamente el punto de inflexión son las elecciones intermedias de julio de este año, y evidentemente el resultado que nos ofrece esa elección y cómo se componen las fuerzas en términos principalmente partidistas, aunque Pedro Joaquín abrió el espectro a ver que también el poder se reparte en términos de los estados de la República y demás, y que hay un elemento, digamos, permanente en el proceso político, en todos los procesos políticos, pero en el proceso político mexicano mucho más fuerte, que es esa especie de teleología siempre en función de la siguiente elección presidencial. A nivel contemporáneo se dice que la campaña empieza en el momento en que el nuevo presidente toma posesión, y en el caso mexicano, pues a veces, en nuestro caso, la teleología, la finalidad de todo el proceso, lo que le puede ofrecer cierta coherencia, es precisamente la lucha presidencial. Primero, ciertas observaciones generales sobre lo que, complementarias a lo que han dicho mis colegas de la mesa. Sí, digamos, se dice que México es un gobierno dividido, es decir, que el Ejecutivo lo tiene un partido, pero que resulta que el Congreso lo tiene la oposición. Yo creo que las características del sistema mexicano, digamos, paulatino debilitamiento del poder presidencial, sobre todo de lo que clásicamente se conoce en México como el poder presidencial metaconstitucional, y al mismo tiempo que se debilita el poder ejecutivo, la emergencia, el mayor poder del poder legislativo, en México tiene algunas complejidades. La primera es que es cierto que se debilita el presidencialismo, pero resulta ser que aquel terrible presidencialismo no tenía, digamos, un sustento formal institucional tan grande. Y ahora resulta que, no obstante que tenemos un sistema presidencialista, famoso por haber sido duramente presidencialista, al menos en términos legales, tiene muchos huecos en cuanto al poder del presidente. Y por eso, digamos, el debate de si una reforma del Estado en México tiene que tener como punto central, de alguna manera, la agenda que enuncia el senador, y los puntos de la reforma electoral que planteaba José Woldenberg nos hablan de ello, es de alguna forma apunta hacia un cambio de régimen, es decir, transitar, si no a un parlamentarismo en el sentido estricto, sí a un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo, y de hecho muchas de las reformas que ya están en el debate público apuntan en este tipo de conformación de un sistema híbrido. Dos, el resultado de las elecciones no se deja manejar analíticamente solo en términos de los resultados partidistas. Lo que nos ilustraba Ulises, sobre todo en relación al PRD, nos hace ver cómo las fracciones parlamentarias son sumamente heterogéneas y no hay, digamos, una homogeneidad en las representaciones partidistas en el Congreso. Es evidente, y nos lo ilustró bien
Ulises, pero por ejemplo en el caso de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados es sumamente heterogéneo. Seguramente habrá grandes temas en donde las votaciones sean bajo la lógica de la disciplina partidista, pero la composición de la bancada de diputados del PRI es sumamente compleja. Tienen mucha fuerza los gobernadores, particularmente algunos, Peña Nieto del Estado de México, Fidel Herrera de Veracruz, también Ulises Ruiz, pero también hay representaciones más tradicionales del movimiento obrero de los campesinos, pero está esa representación muy peculiar del CENTE, ¿no? Que tiene representantes de todos los partidos, amén de que tiene su propio núcleo de diputados de Nueva Alianza, y que ciertamente se mueven con una relativa autonomía política en la inmensa mayoría de los temas, pero por ejemplo cuando se debaten temas vinculados al presupuesto de educación y demás, entonces aparece ahí una fuerza cohesionada por un elemento que no es estrictamente el de los partidos. Incluso en el partido de gobierno, en el Partido de Acción Nacional, también la fracción es sumamente heterogénea. Y bueno, vemos que hay gentes que responden directamente o que responderían directamente al liderazgo del presidente, pero otros a ciertos grupos dentro del PAN, por ejemplo, vinculados al ex líder nacional Espino y al expresidente Fox, y otros a ciertos gobernadores, etc. Entonces, concluyo con esto, el análisis político se hace mucho más complejo porque no podemos confiarnos en la pura adscripción partidista para presumir qué posiciones van a tomar frente a los grandes temas, o particularmente el que nos tiene digamos, preocupados, que es el tema de la miscelánea fiscal, que como bien dijo Pedro Joaquín, pues está lejos de ser una reforma hacendaria, y del presupuesto de egresos. Bueno, se da pues la elección, ¿no? Estoy de acuerdo en tanto los elementos que destacó Goldemir y que destacó Pedro Joaquín respecto de los resultados. ¿Qué acontecimientos, digamos, inciden en la composición del poder después de las elecciones del 2009? En primer lugar, yo estoy de acuerdo con Pedro Joaquín. Hay, digamos, una intención por parte del presidente Calderón, después de la derrota electoral de su partido, de, para decirlo en sus términos, reposicionarse políticamente. Las líneas maestras del gobierno de Calderón, la guerra al narcotráfico, la creación de empleos, él era el candidato del empleo, va a ser el presidente del empleo, luego el cambio, digamos, el deslizamiento de uno de sus criterios principales de gobierno al combate a la pobreza, cuando los datos precisamente de su gestión, 2006 a 2008, sin contar 2009, que seguramente va a tener consecuencias de alto costo social, de 2006 a 2008 vemos un crecimiento muy significativo de la pobreza y una agudización de la desigualdad social, ¿no? El famoso 10% de la población tiene que ver con el 60 y tantos % del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y el 30% de la población más pobre, pues apenas si alcanza un control sobre prácticamente el 10% de la riqueza que se produce en el país. Entonces, no solamente creció nuestro nivel de pobres, de pobreza alimentaria o extrema, o de pobreza patrimonial, ¿no? Sino que además el sistema de distribución de la riqueza agudiza todavía más la desigualdad. Entonces, un presidente derrotado electoralmente y con sus 3 líneas maestras de gobierno vulneradas, problematizadas, que además había apostado, lo mismo que Fox, a los grandes, digamos, puntos de gobierno fincados en reformas que necesariamente pasaban por el Congreso, y resultaba que era un Congreso en el cual era minoría y la producción de los acuerdos era sumamente complicada y costosa, lo cual hacía que las reformas resultaran
muy menores, la reforma fiscal, la reforma de las pensiones, que fue un poco de las más avanzadas, pero la reforma fiscal fue de chiste, fue una miscelánea fiscal más, luego la famosa reforma petrolera, etc. Entonces, el gobierno, digamos, se ve obligado, tiene todavía la mitad de su periodo, se ve obligado a un reposicionamiento político en términos de poder efectivamente ejercer su autonomía. El primer dato importante es el informe presidencial. Soslaya el presidente un poco toda la discusión y el cerco que supone todo el informe presidencial, incluso la pifia de querer hacer su ceremonia paralela el día del informe, se la para la mayoría de los diputados, pero en su ceremonia en el Palacio hace un discurso significativo que desde mi punto de vista va prefigurando la idea de un relanzamiento, de un reposicionamiento de su famoso decálogo y el criterio esencial. Ya vamos a dejar de hacer las reformas posibles y vamos a tratar de transitar hacia las reformas necesarias. Entonces, un nuevo comienzo. Hablaba de reformas, pero ciertamente también podemos pensar que se podría tratar de acciones de gobierno de corte administrativo, político y judicial, como después lo hemos demostrado con la intervención liquidando la empresa de Luz y Fuerza del Centro, previo, digamos, el debilitamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de un conflicto electoral interno. Entonces, primer dato es el segundo. Hay pues un deslizamiento estratégico de las líneas maestras del gobierno de Calderón. Pasa de la guerra al narcotráfico al combate a la pobreza. La guerra al narcotráfico, digamos, ya no está en el discurso oficial de manera tan preeminente, casi constante, etcétera, como estaba. Sigue apareciendo para todos, porque la violencia sigue siendo altísima, porque el reporte de los muertos es escandaloso, porque mueren prácticamente un promedio de 19 al día en el combate al narcotráfico, en la lucha entre los cárteles, etcétera, pero el discurso oficial se traslada sobre todo a la cuestión del combate a la pobreza. Evidentemente todo está marcado por el momento político que supone la aceptación de la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos, y digamos se hace un debate nacional al cual el gobierno no entra, entre tapar el famoso hoyo fiscal, los 350,000 millones de pesos de déficit, o reorientar, aprovechando la crisis, reorientar las políticas de desarrollo social y las políticas de desarrollo a la pobreza, por un lado, por lo tanto, pasar de una lógica de políticas sociales meramente que respetan el esquema de distribución injusto de la riqueza y pasar a políticas efectivamente redistributivas. Lo digo muy simplonamente, el famoso ejemplo: ya no me des pescado, dame la caña de pescar, ¿no? Que no me des efectivo, no me des, digamos, no subsidies la pobreza, sino vamos a propiciar un tipo de inversión pública que genere mecanismos de desarrollo, por un lado. Y por otro lado, no vamos a hacer una mera reforma fiscal, miscelánea fiscal, vamos a hacer de veras una reforma hacendaria. El gobierno no entra a ese debate, insiste y desarrolla toda una campaña muy fuerte en el sentido de que se tiene que aprobar su propuesta presupuestal y su propuesta fiscal, porque su prioridad ahora es el combate a la pobreza. En ese contexto, digamos, se dan dos datos significativos. Uno que no ha prosperado mucho, porque cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta que se trata de una medida propagandística, pero que no deja de ser interesante. César Nava dice: reduzcamos a la mitad el gasto de los partidos y reduzcamos a la mitad el gasto del IFE. Se hace eco de un malestar de la ciudadanía muy grande, que de alguna forma se expresó en un punto que no analizamos mucho, pero que es interesante: el crecimiento del voto nulo, combinado con la abstención y demás. Y es evidente que esta propuesta es inviable,
que se tiene que reformar incluso la Constitución, y quiero ver en las actuales condiciones de la composición de fuerzas en el Congreso que se pueda establecer un 66% para hacer reformas constitucionales en un tema tan delicado y que afecta a los partidos. Es evidente, César Nava, ningún tonto sabe que eso es inviable, pero de todas maneras entra, digamos, como un tema de opinión pública interesante para este relanzamiento, este posicionamiento del poder del gobierno y de su partido. Es una propuesta simpática, aunque él sepa que es inviable. Y por otro lado, digamos, el insistir en el combate a la pobreza. El otro episodio, pues, es el que nos tiene a todos preocupados, y es el de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. La crítica muy fuerte al SME, a partir de la elección interna irregular, en donde no se le da la toma de nota famosa al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo dice el secretario de Trabajo cuando le tocaba decirlo a la Procuraduría del Trabajo, que es la que tiene que dirimir estos asuntos. Y cuando está el debate sobre ese tema, es decir, el sindicato empieza a reaccionar y amenaza con plantearse de la huelga por la suspensión de las cuotas y demás, viene un golpe sorpresivo, al menos para la opinión pública, en donde se ocupan las instalaciones y se decide la liquidación de la empresa, y personal de la Comisión Federal de Electricidad entra, como bien decía hoy en su artículo José Woldenberg, entre otras cosas, evidentemente tiene un rasgo autoritario, porque no se planteó una vía de solución negociada. Y además, el procedimiento para la liquidación no es solamente que el presidente haya firmado el decreto, sino que hubo una serie de procedimientos en el gobierno que fueron llevando a la propuesta por parte de un comité importante de la Secretaría de Energía para que sea liquidada, y el Consejo aceptó, etc. Es decir, todo un procedimiento de varias semanas que se desarrolló con extremo sigilo para que quedara bien armado la intervención del presidente. Yo creo que la intervención del presidente, y hasta este momento, ahorita me enseñaba Ulises una foto de la marcha, la prensa dice 500,000, es evidente que la marcha va a ser muy grande, pero 500,000 es la prensa. Es decir, ahora, de todas maneras, lo que dicen 2 millones. No, bueno, no. Pero bueno, el día empezó desde los primeros de mayo, en la CP llegaban 6 millones. Sí, claro. Aquí hay otro mejor que dice que es menor de lo esperado. Bueno, a lo que voy. Yo creo que el presidente, no sé, es tu opinión y de mis colegas, el presidente ha ganado los 2 primeros rounds, ¿no? Es decir, ganó el round de la sorpresa, inexplicable que no hubiera guardias de prehuelga, etcétera, no haya sido, por un lado, y después, en principio, dado el desprestigio del SME, la argumentación sobre la poca productividad de la empresa, etcétera, etcétera, que es todo muy polémico, pero eso ha sido el mensaje que ha dominado en la opinión pública, pues parece ser, al menos por las encuestas de opinión, que la mayoría de la población ve con buenos ojos la intervención del presidente. Y hay además otro sector, en los medios de comunicación y en el mundo de la opinión pública, encantados con el manotazo, ¿no? A mí me preocupa mucho que la gente le guste que los gobernantes den manotazos en la mesa y cambien bruscamente la situación. Parece ser que esta fue la opción que decidió hacer Calderón, y en principio lo empieza a hacer con relativo éxito. Evidentemente tendrá que correr mucha agua debajo del puente, habrá que ver la capacidad de movilización del SME, pero aunque esta marcha sea grande y haya otras más, no creo que solamente con la movilización se pueda revertir la situación. Me parece que es una situación prácticamente consumada, al menos en el plano de la liquidación del SME, la cancelación del contrato colectivo de trabajo, y habrá que ver, digamos, qué ocurre. Sobre todo, yo creo que el gobierno va a apostar a que un número importante de trabajadores y con relativa velocidad acepten la liquidación,
que efectivamente es una liquidación bonificada para quien lo haga rápido, se llevan un porcentaje mayor, y los que lo hagan primero son los que van a tener preferencia para la recontratación en la empresa. Entonces va a ser, digamos, muy difícil un sindicato que no tenía las familias de los electricistas que saltarse ninguna comida, el patético dicho de Cordero, estén en condiciones de una resistencia mayor. Bueno, quisiera señalar para terminar, digamos, plantear, digamos, la pregunta. Una intervención de este tipo, primero, abre las condiciones para que el presidente intervenga en términos políticos en ese sentido. Coincido, no creo que se pueda repetir el golpe en el mismo territorio. No creo que ahora vaya, eso es sueño guajiro, contra Petróleos Mexicanos y el sindicato o contra el centro. Siempre cabe la pregunta, ¿qué cuesta más caro? ¿8 apagones o que la población mexicana esté reprobada en aritmética? Es más caro, pero bueno. Pero evidentemente la secuencia de las acciones del gobierno y del presidente no van a ir en ese mismo nivel. No solamente porque son sindicatos con, digamos, muchas líneas de alianza con el gobierno, sino porque no puedes, digamos, repetir, incidir exactamente sobre el mismo terreno. Dos, la acción presidencial creo que marca un punto de inflexión en el gobierno de Calderón, para decirlo así más coloquialmente. Quizás Calderón está en el mejor momento de su gobierno, en el sentido de que es cuando ha podido actuar con una relativa eficacia, no obstante que la condición del país en el plano económico, etcétera, sea sumamente complicada. Pero ha mostrado, digamos, fuerza, ha mostrado decisión, y sobre todo ha mostrado que puede actuar políticamente, incluso en una acción de rasgos autoritarios, sin la necesidad de la aceptación, de la connivencia de las otras fuerzas políticas. Y que no solamente se gobierna mediante reformas legislativas, sino que tiene todavía un amplio abanico de posibilidades de intervenciones administrativas, etcétera, a las cuales no se había atrevido a echar mano. Entonces, abre esto digamos, un camino, establece una cierta secuencia, ¿no? Segunda pregunta, ¿tiene que ver eso con el ofrecimiento del discurso presidencial de septiembre, en el sentido de que iba a ser lo necesario y no lo posible? ¿Entiende el presidente que lo necesario solamente se puede resolver mediante decisiones de fuerza? ¿No cabe el riesgo de que entonces piense que su relativo éxito consiste en repetir acciones de fuerza con ciertos rasgos autoritarios, secrecía, cálculo muy casuístico y coyuntural de los problemas? Otra pregunta que me parece importante es, sin duda es una acción importante, sin duda es una acción significativa, pero es una acción estratégica en el sentido fuerte. Sí, pues, que tuvo estrategia, que tuvo táctica es evidente, pero es una, digamos, una acción de política estratégica en el sentido de largo aliento, obedece a un cierto proyecto. No sé si sea el caso, por lo pronto aparecen elementos que lo niegan. Cuando decimos no va a seguir una línea respecto de empresas improductivas paraestatales, ni de sindicatos con privilegios o relativos privilegios corporativos. Creo que con el manotazo, como se le ha llamado, con el golpe de mano, el gobierno de Calderón trata de romper el asedio político en el que lo tenía la correlación de fuerzas posterior a las elecciones y, digamos, las limitaciones en las que se había metido por su improductividad en términos de gobernanza en los tres primeros años. Y al mismo tiempo logra sacudirse
pues, el cerco que ciertas alianzas inestables, inciertas, mantenían. En primer lugar, con el PRI, ¿no? Que ciertamente después de la elección el PRI tiene que hacer su cálculo en otros términos, pero también una alianza no estrictamente política, aunque sí política, con sectores importantes del empresariado que de alguna manera empezaban a complicarse, ¿no? Otro dato que no se puede soslayar es que la acción contra la compañía de Luz y Fuerza, bueno, la acción de liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la cancelación del contrato colectivo del ESME tiene un sentido pragmático instrumental evidente, ¿no? Está golpeando una de las fuentes de financiamiento y de alianza política del movimiento de AMLO, y esto es un dato que digamos que será evidente en un debilitamiento del desarrollo del movimiento de AMLO hacia las elecciones del 2012. Una pequeña falacia en esto. El cálculo de costo-beneficio está, digamos, llena de elementos propagandísticos, ¿no? El análisis efectivo de cómo el gobierno ha venido reduciendo la capitalización de la empresa, el análisis relativo de qué tanto el costo del muy oneroso contrato colectivo del ESME era la causa fundamental de la improductividad de la empresa, lo cual no es automático, influye, pero de ninguna manera es excesivo. Y el costo-beneficio ha llevado, digamos, a puntos incluso de demagogia. El secretario Cordero, el mismo presidente, dicen que esos 40 y tantos mil millones de pesos que se le iban a dar a la compañía de Luz y Fuerza para mantener los privilegios del ESME, ahora los va a usar en el combate a la pobreza. Esto es falso. El presupuesto de este año respecto a la compañía de Luz y Fuerza del Centro dice que se le van a reducir como 4.500 millones de pesos respecto del presupuesto del año anterior. De todas maneras, están previstos en el presupuesto transferencias de más de 40.000 millones de pesos no para el sindicato, para que haya luz, ¿no? para que opere la compañía, sino la Luz y Fuerza del Centro, quién sabe cuál vaya a ser, en todo caso temporalmente e ilegalmente, de manera todavía confusa e irresuelta, la Comisión Federal de Electricidad. Y si efectivamente se quiere que la empresa sea productiva, probablemente se pueda hacer con menos personal, pero no con menos inversión, porque también parte de la infraestructura de la compañía es sumamente vieja, está deteriorada, etc. Entonces que se tendrán que seguir haciendo transferencias y que incluso aunque se reduzca la planta de personal, pues lo que va reduciendo es el pasivo laboral, porque vas a ir teniendo menos número de jubilados. Y aunque contrates de nuevo menos y en condiciones salariales más bajas, como son las de la Comisión Federal de Electricidad, de todas maneras vas a tener que seguir haciendo inversiones, etc. Para decirlo rápido, si el servicio va a mejorar cualitativamente y si las finanzas de la empresa, sea la que vaya a ser, van a poder ser, digamos, en números negros y demás, pues vamos a tener que esperar 3, 4 años, no va a ser automático. Por lo tanto, las transferencias de los 40.000 millones no se pueden ir al combate a la pobreza. Eso es falso. Última pregunta. ¿Importa una acción de este tipo el reposicionamiento del gobierno de la República, la ganancia de autoridad, el beneplácito de un sector mayoritario de la opinión pública por acciones como estas, la expectativa de que pueda seguir tomando decisiones en este sentido, valientes, audaces, etcétera, quitándose el marcaje de los partidos políticos y el peso de las reformas en el Congreso? ¿Impacta eso la correlación de fuerzas? ¿Cambia la correlación de fuerzas respecto de lo que nos arrojaron las elecciones de julio pasado? Yo creo que, digamos, sí impacta los posicionamientos. Por ejemplo, el PRI estaba en una situación de relativa ventaja en la negociación del presupuesto. Se ha mantenido en esa tónica, guarda, quizás por lo que decía Ulises, hay elecciones en Tabasco y en Coahuila, el PRI no puede decir que apoya
que el IVA suba al 17%, mucho menos puede decir que sí al IVA en medicinas y alimentos en situación preelectoral. Tiene que esperarlo, a lo mejor es por eso, pero en todo caso está esperando y haciendo el cálculo para que las decisiones que tomen no le vayan a repercutir en un costo electoral, ¿no? Quien parecía tener un poco la manija de la negociación, que es el que tiene un control más grande de la fracción priista dentro de la Cámara de Diputados, que era Peña Nieto, después de las elecciones se había venido elevando su tono crítico en contra de Calderón. Bueno, ahora tiene que replantearse las cosas de manera muy complicada. Es decir, tenía una alianza con el ESME, porque el ESME brindaba su trabajo en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en muchos municipios importantes del Estado de México. Entonces, ¿qué posición va a ser? De hecho, ha sido un poco balbuciante, ¿no? Ha dicho que él está con el sindicalismo, pero que la empresa era productiva y no ha podido, digamos, afinar una posición. De hecho, el PRI ha mostrado posiciones diversas. El líder del Senado, muy influyente, muy poderoso, Fabio Manlio Beltrones, apoya la liquidación de la empresa. Problemas también, por ejemplo, para el gobernador de Puebla, donde también funcionaba la Luz y Fuerza del Centro y había de alguna manera impulsado candidaturas dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, entonces, esa es, digamos, mi contribución, es, digamos, tocar ciertos aspectos y plantearse ciertas preguntas. Digamos, la que tiene más que ver con la temática de la mesa es si efectivamente acciones de este tipo, ¿no? Es decir, reposicionan al gobierno de manera efectiva y afectan un poco la dinámica de la correlación de fuerzas y del proceso político para los próximos meses. Gracias. Luis, buenas noches. Mira, la semana pasada se dio un interesante debate de la revista The Economist, donde planteó varios problemas sobre el proyecto económico puesto a discusión en las cámaras. La representante de la revista para América Latina señaló varias debilidades del proyecto legislativo presentado por el Felipe Calderón. Una de ellas, y sigue siendo una constante que han compartido también internamente el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Americana de Comercio, e incluso en la propuesta de Andrés Manuel y la que ayer presentó el PRD, hay elementos muy complementarios sobre esto. Entonces yo creo que esto también, desde la elección en el Washington Post, New York Times, y la prensa francesa ha venido hablando de una crisis que se viene sucediendo en México. Ayer nada menos la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas señaló la persecución que se da en México contra los defensores de los derechos humanos. Es decir, hay una serie de focos rojos, es lo que quiero decir, a nivel internacional, que han posicionado muy mal al gobierno mexicano. Y no solo eso, sino a nivel regional también es un gobierno que aparece con una debilidad de liderazgo. Y en México, bueno, pues toda esta serie de matazones que no han desaparecido, Alan, basta señalar en días pasados esta persona que es colgada ahí en una situación. Y recordemos que en los primeros días de 2007 esto aparece igual, es el mismo diseño, me parece que es un diseño bien dado por la Secretaría del Trabajo, bien gerenciado, bien articulado, pero hoy empezaron los problemas con esto de la compañía de luz, no salen los cheques, se les cae el sistema, etcétera, ¿no? Yo lo que quiero subrayar es esto: esta nota de coyuntura nos está llevando a ver distintos problemas que no hemos visto. Yo le quisiera hacer primero una pregunta al senador Pedro Joaquín Colbe. En la 60ª legislatura se creó una comisión para la reforma del Estado. Señalaba el profesor Gómez
uno de los puntos sustantivos fue la idea de la creación de una comisión para un consejo consultivo económico y social, pero esto abortó porque el senador Felipe González y el PAN no estuvo de acuerdo. Pero además este problema, si usted recordará, viene desde la 59 legislatura, en que el senador Sodi, el senador Borrego y el senador Fauci Janda presentan la misma propuesta. Es decir, que estamos girando sobre los mismos temas que vienen aconteciendo desde el año 2000 por lo menos. Entonces yo ahí le quisiera hacer dos preguntas puntuales. ¿Usted cree que es muy importante, que sería importante crear un tribunal constitucional? Porque ha sido uno de los temas que se han visto. Y la otra cuestión, el federalismo, que es una parte sustantiva. Recordará usted que en el año 2013 dio la Convención Nacional Hacendaria, y desde ahí, bueno, pues prácticamente desde la transición mexicana, desde el 2003 hasta estas reformas, pues prácticamente son los mismos temas. Esto, ¿qué importancia tendrá? ¿Qué tiene el federalismo? La relación, que hicimos un diseño hacendario profundamente centralizado, toda la parte de los ramos, toda la parte del control que tiene el centro. Entonces yo sí le quisiera hacer esa pregunta, la relación del federalismo, que esto a mí me parece que sería una parte sustantiva del cambio de régimen, sobre todo en nuestro modelo constitucional y el Tribunal Constitucional. Al profesor Goldenberg le quisiera preguntar las candidaturas ciudadanas, ¿cómo lo ve? Se dio un debate también sobre el internet que llevó a cuestiones muy chuscas, ¿no? Y luego las elecciones internas de los partidos, pero auditadas por el IFE. Es decir, que no pudieran competir, que se fueran el mismo día, en la misma zona, para que no hubiera estos personajes pudieran migrar a los partidos, sino ya se dieran esto y dieran una estabilidad y una seguridad. Y la otra es el voto en blanco. ¿Cuál sería su análisis, lo que aconteció ahí? Porque parece ser que después de la reunión de agosto que tuvo lugar en Guadalajara, pues ahí hay una decisión, pero siguen estos grupos activos, no se han visibilizado mucho en la sociedad, pero siguen muy importantes. Y yo al profesor Lara sí le quisiera preguntar, bueno, ya no hacer una pregunta, sino una aseveración, pues parece que lo que presentó ahí de la Asamblea y como se viene dando el gobierno del DF, pues francamente me parece que estamos ya en la época de Carlos Ansores Pérez, ¿no? Es de veras que uno cuando vota por estas gentes, pues uno lo que hace es migrar al voto en blanco, porque si esta es la composición de la Asamblea, esto es lo que ha hecho el PRD, esta compra, porque fue una compra la que hicieron la migración para tener el control que se le da a Alejandra Barrales y tener la gobernabilidad de la ciudad, pues francamente uno lo que opina es que pues hay todo menos democracia en esta situación. Y con Alan yo le quisiera preguntar, si no ve muchas similitudes en el diseño del conflicto, porque esto empezó en enero, en el diseño del conflicto, cuando van contra el narco. Ahora buscaron otro chivo expiatorio, que es el sindicato, pero parecería ser que aquí era un sindicato autónomo, no había autoridades, nada de esto se vino dando. Recordarte también que en 1994 este sindicato lo crea el presidente Salinas, que incluso es una parte muy activa en la elección de Luis Donaldo Colosio, y que vienen aconteciendo muchas cosas ahí. Son problemas que incluso se dan desde la época de la disputa con Galván y con Pérez Ríos, pero finalmente, bueno, a mí como ciudadano, como consumidor, ¿qué me beneficia este problema? Cuando vemos que la planta de Luz y Fuerza tiene 70 años por medio, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está obviando, no estamos viendo al consumidor, y finalmente el consumidor cómo va a salir beneficiado con eso, porque parece ser que en el corto plazo y en el mediano plazo no va a haber ahí, y esto va a generar problemas. El tema principal que eran los desechos o el resultado de esta última jornada electoral que fue 2009. Desde un punto de vista muy personal, creo que esta elección deja cada vez más una crisis de valores en los partidos políticos. ¿En qué aspecto? Aquí en el DF vemos que, por ejemplo, PRD y PAN se pelean mutuamente, o sea, de una manera muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy casi hasta personal, ¿no? Directamente.
En cambio, se habla de que las próximas elecciones en Oaxaca, tal vez podamos ver algo que, la verdad yo no creo, una alianza entre PRD y PAN para estas elecciones. Yo considero esto como una crisis en los partidos políticos y dejo la pregunta a la mesa, a gusto de quien quiera contestarlo. En verdad, si existe esta crisis, ¿hay una solución para esta crisis? ¿Los partidos pueden resolver internamente esta crisis si es que la hay? Gracias. Muy bien. Discutido acerca del poder y esa situación, sin embargo, pareciera que el poder queda en manos de personas que son especializadas en este tipo de temas y finalmente el aspecto de soberanía que debería radicar justamente en la población, pues se perdía, ¿no? Se quedan discusiones de gente que tiene muchos tecnicismos, inclusive la conversación que hemos estado escuchando ha sido con muchas palabras, términos que un ciudadano común y corriente desconoce, ¿no? Entonces, yo considero que el ejercicio del poder de pronto se concentra en muy pocas personas y que, desde mi pregunta directamente al senador Pedro Pagín, usted como legislador, ¿usted cree que la opinión o la voluntad de la ciudadanía se ve representada en el Senado? Porque pareciera que es como muchos tecnicismos, muchas cosas muy complicadas. Yo como universitario, aún así me resulta muy complicado comprender el ejercicio de la política y mucho más va a ser para una persona que no tiene acceso a una educación profesional, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si usted ve reflejado en el Senado la voluntad de la sociedad. Bueno, durante el proceso electoral 2009 yo colaboré como analista de pautas dentro del Comité de Radio y Televisión en el IFE, y pues me topé con prácticas autoritarias y con funcionarios públicos cuyos intereses privados pues estaban en completo divorcio con su desempeño, ¿no? Entonces se habla de democracia fuera del IFE, pero ¿qué sucede con la democracia dentro del IFE? O sea, ¿cómo se produce algo que se desconoce? Pues nada más es una reflexión. Entonces me cortas. Primero, me gustaría hacer un comentario sobre el tema central que puso sobre la mesa el senador Conway, de la reforma al sistema político mexicano, porque enumeró una serie de temas y mi preocupación mayor es que esos temas no sean armónicos entre sí. Para decirlo de otra manera, hay una serie de temas que pueden ser evaluados en sí mismos. Por ejemplo, la reelección inmediata de legisladores, independientemente de lo que suceda con el resto de la ingeniería gubernamental. O, por ejemplo, ¿qué sucede si el presupuesto no es aprobado en 30 años? Yo creo que sea México requiere de una norma que diga qué pasa con el ejercicio del presupuesto si no está aprobado el 31 de diciembre, ¿no? Porque yo he leído constitucionalistas en todos los extremos, quienes leen de manera estricta la Constitución y dicen el gobierno no podría ejercer un solo peso, ¿no? Que creo que es una lectura extrema, pero bueno, que no podríamos estar sujetos a eso. Pero hay otras que solamente se les puede evaluar a la luz del entramado general o del sistema político al que se aspire. Es el tema de la reducción de los diputados o senadores o de la ratificación del gabinete. Para decirlo de otra manera, en un sistema parlamentario donde es necesario que exista una mayoría en el Parlamento para que surja el gobierno, cuando un partido político tiene mayoría absoluta, puede hacer un gobierno monocolor. Y cuando no, ese partido político tiene que llegar a una serie de acuerdos para hacer un gobierno en coalición. En esa vía, la ratificación por el Parlamento del gabinete es prácticamente un expediente que viene a subrayar el conjunto del diseño institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que un partido político que nada más tiene mayoría relativa pero no mayoría absoluta tiene que construir la mayoría absoluta para llegar al gobierno, y en esa operación donde seguramente se negocia el plan de gobierno, el plan legislativo, se negocia el plan del gabinete. Pero lo que hemos tenido es algo que señalaba Alan en México. Hemos pasado de un hiperpresidencialismo a un presidente acotado, muy acotado, porque hemos descubierto que buena parte de la fuerza de los presidentes mexicanos
venía no de las normas constitucionales, sino del sistema unipartidista o del partido hegemónico. Bueno, vamos a seguir debilitando a nuestra presidenta en estas circunstancias. Esa es la pregunta. Hombre, si los sistemas de gobierno se pudiesen elegir como si uno pasara por un aparador, yo creo que el sistema multipartidista, pero que tiene 3 grandes ejes en México, nos debería llevar a una especie de sistema parlamentario. Pero no creo que haya las condiciones políticos para eso, ¿sí? Entonces, hombre, acabo con este comentario. Creo que hay algunos de estos temas que solamente se pueden resolver en el marco de un diseño general y que temo que ir haciendo reformas tema por tema acabemos construyendo un sistema no armónico en sus componentes. Y ahora sí paso a lo que usted me preguntó. Elecciones internas de los partidos políticos organizados por el IFE. Esto sucede, por ejemplo, en Uruguay, donde la autoridad electoral organiza las elecciones de los partidos políticos. Pero yo fijaría una condición: que los partidos políticos tuvieran padrones de afiliados. Si eso no existe, lo único que estaríamos haciendo es complicando la vida a los partidos y al propio Instituto Federal Electoral. Y me temo que los partidos políticos hoy en México no tienen padrones actualizados y confiables. Y creo que sería el éxito. Si se tienen esos, si se tuvieran esos padrones, el Instituto Federal Electoral seguramente podría, digamos, administrar las elecciones de los partidos. El tema de Internet, hasta donde yo alcanzo a ver, hoy por hoy, sería una absoluta imprudencia tratar de regular Internet. Internet es una vía de acceso libre y la gente llega hacia donde quiera. Lo comenté por el caso de Fidel Herrera, ¿no? Sí, por eso. Creo que ahí el propio IFE empezó a meterse en un pantano y retrocedió. Hasta donde yo recuerdo, aunque no lo sé con exactitud, primero la comisión encargada dijo que iba a solicitar a no sé qué servidor que dieran de baja, pero ya en el Consejo General la resolución del Instituto Federal Electoral fue decir: Internet, y eso es la verdad, no está regulado por las leyes electorales. Lo único que regula es el acceso a la radio y a la televisión, ¿no? Y creo que así debería seguir. El tema del voto en blanco, bueno, yo creo que fue muy expresivo, de desencanto, de enojo. Lo digo al sistema chileno, de la legislación chilena, de que se puede omitir el voto. Hay Aquí una también. parte de blanca. Aquí también. Pero es regulado, o sea. Baja el... Sí, baja el proceso. A ver. Bueno, aquí también el voto en blanco, por ejemplo, para efectos de registro, cuenta, porque es un voto, digamos, sobre todos los votos emitidos, los partidos políticos requieren el 2% de la votación. Entonces los votos en blanco sirven para eso. Por supuesto que no sirven, no se pueden computar en términos de representación. Pero a lo que voy, seguramente expresó un malestar. La utilización del voto en blanco fue muy desigual a lo largo y ancho de la República. Sabemos cuál fue su porcentaje y creo que notó sus fortalezas y sus enormes debilidades. ¿Cuál es su fortaleza? Que es un enorme paraguas donde cabe todo el desencanto. ¿Cuál es su enorme debilidad? Pues que cada quien de esos que anulan el voto quisiera cosas distintas. Como usted mismo señaló, cuando se reunieron los anulistas, apareció que unos querían la reelección de legisladores, ¿no? Y otros estaban en contra de la partidocracia, no se pusieron a poner de acuerdo. Es decir, bajo ese manto, donde está su fuerza es el no a lo que existe. Donde está su debilidad es que es muy difícil que de ahí salgan los sís, ¿no? Porque cada quien lo lee de otra manera. Y por último, lo de los candidatos ciudadanos. Bueno, yo creo que todos los candidatos son ciudadanos. Los políticos y los ciudadanos son ciudadanos, primero. Y que hay normalmente en este tipo de proposiciones, otra vez, el intento de explotar un sentimiento antipartido muy arraigado. Pero voy a lo siguiente. Si una persona, usted o yo, queremos ser presidente municipal, diputado, senador, presidente de la República, alcalde, y nos postulamos, lo que vamos a tratar de construir es una base de apoyo, una red de relaciones,
vamos a presentarle a la sociedad un ideario, vamos a decir nosotros haríamos esto, etcétera, etcétera. Eso en español se llama partido. Puede ser un partido personalista, puede ser un partido efímero, puede ser un partido minúsculo, pero eso se llama partido. Los partidos son inescapables a los regímenes democráticos. ¿Por qué? Porque para llegar a un cargo de elección se necesita anudar, multiplicar intereses, y eso en buen español se llama partido. Si creemos que hoy los requisitos para que una fuerza política ideológica participe en nuestras elecciones son muy altos, yo sugeriría bajarlos, para que quienes no se sienten identificados con los partidos políticos puedan generar su propia opción, pero asumiendo pues, que son parte, al final acabarían siendo parte de la representación nacional. Para decirlo de otra manera más clara, si el doctor Simio hubiera sido registrado para las elecciones presidenciales, él podría haber llamado a su agrupación movimiento, alianza, club, como usted quiera, pero sería un partido. ¿Me explico? Entonces, creo que es muy difícil escapar y que generar este tipo de escapes más bien nominalistas no nos ayuda en gran cosa. Creo que una de las cosas que hay que hacer no es la de tener también esta actitud un poco de espanto sobre el tema de la política o de lo sucio que está todo esto y que puede ser algo tan malo que entonces digamos, guácala la política, ¿no? Es algo solamente de personajes oscuros, siniestros y los partidos lo mueven, porque entonces a lo mejor negamos que todo lo demás que estamos ahí pues fuera como externo o no humano. Si el personaje que mencionó, ¿no? De Azores Pérez o cualquier otro, dijéramos, solamente fue lo que pasó en el Distrito Federal, que hayan votado por él, ¿cómo se comportó Ulises Ruiz durante todo el proceso del conflicto en Oaxaca? ¿Por qué el Senado no actuó para frenarlo en medio de una conflictiva mucho mayor y se le dio toda la confianza? ¿Por qué si en cambio, por ejemplo, se inició un procedimiento de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador por un tema que a los ojos no era exactamente una conflictiva social, sino una intencionalidad política evidente de decir hay que anular a una persona que juega en esto? Bueno, ese es, digamos, el juego de la política que vivimos en nuestro país. ¿Solamente es un asunto de carácter ético o pasa como en esta idea de decir desaparezcamos los partidos y que lleguen los ciudadanos solos? Digo, a mí también eso me genera tanto resquemor, que no solamente en el caso de Simi, sino de otros personajes y la cantidad de dinero que puedan recibir y de dónde y cómo se podrían mover si con esta regulación que tenemos resulta complicado y en algunos casos zafan. Gobernar por decretos ha sido también otra de las prácticas que en muchos casos ha ocurrido. El mismo caso, digamos, de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal fue el estar lanzando sus famosos bancos que fueron dando respuestas sobre asuntos, toda vez que en la primera etapa en su asamblea no tenía el control de los tres, del control absoluto de la asamblea, y lo hizo por la otra vía como fueron los decretos. Tenemos estas formas. Yo creo que sí estamos en un momento donde tenemos que procesar con mayor profundidad este tipo de debates y si hace falta una discusión seria de todos los partidos, de todos los actores del sistema político que requerimos, y no solamente una agenda, ahí sí coincidiría, nada más del Senado o de la propia Cámara de Diputados, sino una agenda amplia de los académicos, de la personal, etcétera, en una nueva mesa que sí decida que lo que queremos es cambiar el régimen actual a uno mucho más claro, más eficiente, más democrático, más participativo. Gracias. Referirme a algunos comentarios de mis compañeros de mesa. Para cerrar el tema o la visión del asunto de la compañía de luz y fuerza del centro, yo comparto el punto de vista de Alan de que hay una lógica, más que la lógica económica que el gobierno ha manifestado a los medios, de un contrato colectivo muy gravoso para el país y donde parece ineficiente, pero que en el fondo los propósitos son de una lógica política. Porque la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo económico que abre la alternativa cuando hay casos como este, de que el contrato colectivo es muy gravoso y han cambiado las condiciones económicas y no puede la empresa obsequiar este contrato, cumplirlo, se modifican, demandan al sindicato y se modifican las condiciones del contrato colectivo. Varias empresas de aviación
tiempos recientes y otros más remotos, han recurrido, por ejemplo, a este capítulo económico con buen éxito. Entonces, el gobierno obviamente desechó esta posibilidad. Estaba ahí, que hubiera sido menos traumática, con menos costos sociales, porque hay 46,000 gentes que se van a la calle en medio de una economía, que es la tercera más recesiva del mundo, con una indemnización que quién sabe cuánto no les va a durar mucho tiempo, y que va a ser un problema social y humano muy delicado. Entonces, es obvio que escogió el camino draconiano, teniendo opciones de enmendar la parte económica, la parte gravosa, y no las pero inclusive la privatización de Televisa se opone al sindicato. Sí, no las utilizó. Entonces sí hay obviamente una lógica ahí de reposicionamiento, de apostar a más polarización, quizá porque en la campaña presidencial le dio resultado apostar a la polarización. Yo por ahí estaría. Sobre el tema de la agenda, la observación que hace el maestro Goldenberg, ciertamente yo coincido con él. No se puede mover una pieza del sistema, a veces ciertas piezas del sistema, sin alterar el resto. Quizás la manera en que lo expuse dio lugar a esto, porque más bien lo que yo traté es dar ciertos temas que le dieran un panorama a los estudiantes de lo que se va a discutir. El tema de la ratificación del GAMIS, el cambio del régimen de gobierno en la reforma de Estado no transitó. No transitó porque no fue todo el PRI, una parte del PRI nada más lo planteó, no lo quiso Andrés Manuel, tampoco quiso. ¿No? El presidente dijo, y con razón, a mí me lo hicieron para un sistema presidencial y yo termino con el sistema presidencial. No operó, que eso sí podría plantearse el caso de un sistema, quizá no pasar de un presidencial a un parlamentario, que es un cambio muy brusco, pero a lo mejor a uno semipresidencial. Ciertamente hay que revisar las facultades de la institución de la presidencia de la República a la luz del cambio en el sistema de partidos. Con eso hay que cuidar las reformas, claramente. Yo quiero poner un ejemplo de una reforma asimétrica que desgraciadamente está congelada en la Cámara de Diputados, que había salido del Senado. Se hizo la reforma de darle al presidente 2 iniciativas preferentes por periodo ordinario de sesión para romper el estancamiento. Estas 2 iniciativas obligaban al Congreso a dictaminarlas y votarlas, en uno o en otro sentido, pero que el Congreso no mandara esas iniciativas del presidente a la congeladora, que asumiera los riesgos de esta situación. Esta reforma venía acompañada de otra, de su gemela, en el sentido de que se le prohibía al presidente el veto de bolsillo. Es decir, ¿dónde está la simetría? Ni el Congreso le congela iniciativas que el presidente considera urgentes para el país, ni el presidente se guarda en el bolsillo una ley ya aprobada por el Congreso. Si la quiere vetar, que se la regrese al Congreso y le dé al Congreso la oportunidad de superar el reto, pero no que la deje en el bolsillo. Sobre el tema de por qué no actuó el Senado hace unos 2 años, yo creo que fue, porque la desaparición de poderes en México dejó de ser discrecional. Recordemos, en el periodo del presidente Echeverría era una herramienta para de control, y se quitaron muchos gobernadores vía este procedimiento. Ya con Reyes Heroles de secretario de Gobernación acotó esta situación al Senado, y la desaparición de poderes solo hay una ley reglamentaria que establece específicamente los únicos casos en los que procede la desaparición de poderes, es decir, cuando físicamente han desaparecido. Ese es un caso, porque realmente hay una tragedia, terremoto, y quedaron inhabilitados. Entonces, el Senado reconoce esa situación. O cuando hay un rompimiento generalizado del orden constitucional y de la paz social en un Estado. O cuando, como en el caso de una reforma que se habla ahora en Chiapas, los poderes prolongan la gestión para la cual fueron electos sin que hubiera un mandato popular de por medio. Habrá otro caso por ahí.
Pues ninguno de esos tipificaba el caso de Oaxaca. Es también una medida también draconiana, porque desapareces no solo al Ejecutivo, desapareces al Congreso y desapareces al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y se designa un gobernador provisional, en tanto se convoca elecciones de acuerdo a la Constitución de Oaxaca, que tendría que ser en 6 meses. Durante 6 meses tienes un dictador en el Estado, tienes un gobernador que ya no tiene poder judicial, ni tiene poder legislativo. Entonces, no es quizás el mejor camino, ¿no? El mejor camino quizás es un tema complicado. Quitar un gobernador hoy en día es muy difícil, muy complicado. Si en el caso de Oaxaca, la resolución de la Corte, por ejemplo, llevara a la Cámara de Diputados a hacer, no es vinculatoria, pero la tomara y se lograra una mayoría que desaforaría al gobernador, lo desaforara, ese desafuero no tiene efecto inmediato, sino que se manda a la legislatura de los estados. Y estas son las que tienen la última palabra. De tal manera que un gobernador que tenga control de sus legislaturas de los estados no lo van a quitar. Es más fácil hacerle un juicio político al presidente que quitar ahorita en este momento un gobernador. En esta situación estamos. El tema del Consejo Económico no transitó. Yo creo que el senador Felipe González expresó no solo su opinión personal, sino la de la Secretaría de Hacienda. El gran opositor al Consejo Económico es la Secretaría de Hacienda. El tema del Tribunal Constitucional, por lo menos le voy a dar mi opinión. Yo no creo que sea adaptable el modelo europeo de crear un Tribunal Constitucional. Más bien creo que debemos consolidar a la Corte como el Tribunal Constitucional por excelencia de México. Al contrario de ponerle un tribunal por encima de la Corte, quitémosle a la Corte acciones de control de la legalidad, dejémoselas, creemos un pleno de tribunales, de presidentes de tribunales de circuito que resuelvan las cuestiones de legalidad y vamos llevando a la Corte para que sea este Tribunal Constitucional de México. Hacia allá han venido más o menos las reformas en este sentido. Hay otras opiniones, la opinión del PRD sí va más en torno a crear un nuevo Tribunal Constitucional. Sobre el tema del federalismo, la mesa de CENCA dejó un paquete muy importante del federalismo. Quisiéramos empezar a estudiarlo en las próximas semanas en el Congreso. Y el tema de, la voluntad de la sociedad, si se refleja en el Senado, sí es un tema que importa. Juegan los intereses de los partidos, los intereses inmediatos de las bancadas. Esa es una realidad de la política, de la realpolitik. Pero también hay que tomar en cuenta que la voluntad ciudadana no es monolítica. Entonces, en temas cruciales del debate legislativo, como reforma energética, como reforma fiscal, como elección del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, lo que recibimos es una opinión de una sociedad polarizada, ¿no? En el tema petrolero está muy claro, hay una corriente neoliberal muy importante que está por más privatización a la industria petrolera y otra que se manifestó muy fuerte de que no. Y lo mismo en el tema fiscal, hay una corriente abierta, por ejemplo, por el IVA, alimentos y medicinas, y otra muy fuerte que no. No está, es complejo este tema. Y bueno, y finalmente, sobre la alianza en Oaxaca de PAN-PRD, yo creo que respondía concretamente a coyunturas locales y a dinámicas locales de los partidos más que nacionales. Yo no sé si esta alianza va a resistir el golpe al ESME, el golpe nacional al ESME, no sé qué efectos vaya a haber, y también habrá que verlo a la luz de la resolución de la Corte que censura la actuación del gobernador en el conflicto de la. La idea de que el gobierno se inventa un nuevo enemigo y sustituye. No, la gerenciación del conflicto. No se inventa, sino que. Sí, porque la creación, yo creo que en el caso del gobierno de Calderón, el ESME aparece, si se
quiere jugar con esta teoría de la construcción del enemigo, pero como un enemigo táctico, casuístico, si es que tenemos razón los que pensamos que se trata de una intención política más grande, ¿no? Entonces, lo que yo sí dije es que hay un deslizamiento de una de las líneas maestras del gobierno de Calderón, de la lucha contra el narcotráfico, se desliza a la lucha contra la pobreza. El rango abarca presupuesto, reforma fiscal, e incluso en esa órbita entra en buena medida la argumentación que hace el gobierno respecto del SME, ¿no? Con toda esta tendencia de informaciones en el sentido de que lo que se le va a quitar a ellos le va a dar de combate a la pobreza. Entonces, y tampoco dije que había desaparecido la guerra del narcotráfico, ahí están los datos, pero en el discurso oficial inmediatamente han bajado las notas. Ahora, la construcción de enemigos, al menos en el caso mexicano, pues son muy mediáticos y muy tácticos. Sí se construyó al SME como chivo expiatorio que sirvió para luego trascender la cuestión sindical e irse a la liquidación de la empresa y a la, digamos, cancelación del control. Lo de los partidos y los valores y la representación de los partidos, yo creo que, digamos, el sistema de partidos mexicanos, digamos, empieza a mostrar ya límites muy importantes. Por ejemplo, cuando escucho a Waldenberg es un artífice teórico y práctico del sistema, entonces él todavía le ve virtudes de ampliación. Por ejemplo, dices, candidaturas independientes, ciudadanas, candidaturas independientes, pues claro que caben, pero si se logra organizar y si se logran afirmar, digamos, en términos electorales, si participan, pues es una cuestión nominal, se llamen como se llamen, pues están funcionando como partidos. ¿Qué quiere decir esa mirada? Es una mirada que todavía piensa que el sistema da de sí, que tiene todavía cualidades suficientes para ampliarse, para hacerse flexible, para seguir siendo inclusivo. Creo que se empieza a consolidar un tipo de reflexión crítica y de actitudes ciudadanas, etcétera, que, digamos, resiente que el sistema de partidos diseñado durante las décadas de la llamada transición merecería ser reconsiderado, y que en ese sentido todavía no hay, digamos, ni las condiciones ni la articulación discursiva, mucho menos de un proyecto político en ese sentido, pero hay lo que yo he llamado una especie de malestar de la cultura política respecto particularmente del sistema de partidos, que se expresa muy elocuentemente en el voto nulo, que se expresa en la mala opinión pública que hay de los partidos, que se expresa en reflexiones como la tuya, en el sentido de que hay una crisis de valores, porque el sistema está, digamos, aceitado en términos sumamente pragmáticos. Tan es así que, mordiéndose la cola, Nava dice, bajémosle al costo, ¿no? Bajémosle al financiamiento de los partidos, bajémosle el financiamiento. ¿Qué está diciendo? Pues está queriendo escuchar ese malestar, sabe que no se va a lograr, sabe que es inviable, pero hace que su partido lo ponga en la agenda para verse bien y trata de hacer mal a los otros, que reaccionan diciendo es una locura, no se puede, y entonces él dice, pues ¿qué pasó? Pero ¿qué quiere decir? Que ya incluso uno de los actores principales del sistema de partidos, digamos, empieza a escuchar ese malestar y empieza a darle una utilización propagandística, pragmática, etc. Entonces yo creo que ahí hay, digamos, este debate, digamos. El sistema puede, mediante correcciones, seguir funcionando en términos inclusivos, de ampliación, etcétera, etcétera,
o se apunta o se prefigura una reconsideración más radical que, entre otras cosas, pasa por la cuestión del alto costo y de la, digamos, la poca identidad que la ciudadanía siente respecto de su representación en los partidos políticos, ¿no? Y digamos algo también ya muy ostensible, que es lo que podemos llamar una especie de divorcio entre la clase política profesional, los dirigentes de los partidos, los diputados, los senadores, los altos funcionarios, las dirigencias de los partidos, las dirigencias parlamentarias, y digamos lo que se juega en una agenda, digamos, de problemas de la ciudadanía, etc., ¿no? La distancia entre la agenda de los problemas reales de la sociedad y la agenda política es muy grande, y hay, digamos, un funcionamiento un tanto solipsista de la clase política. Lo reconocía Pedro Joaquín cuando te respondía a ti, te decía, bueno, es que sí, independientemente de la representatividad y lo difícil, porque hay temas polémicos en donde la sociedad se divide y demás, hay intereses de los partidos y hay intereses de las fracciones parlamentarias y hay intereses de los líderes, de los liderazgos parlamentarios y partidistas. El tema es que quizás es más fuerte que como él lo describe. Esos temas prevalecen y parecen preeminentes en la constitución de la agenda pública, y por eso el divorcio, ¿no? Que, digamos, no ha llegado a un punto de conflicto, porque lo del voto nulo no planteó, digamos, un conflicto ni supuso grandes avances en la elaboración de un proyecto político que se plantea reconsiderar el sistema de partidos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Solamente